Obsesionado con Michael Jordan, un zoológico personal y mansiones ocultas, bienvenido a 9 historias. Vas a ver 9 historias de Kim Jong-un que no conoces. Disfruta viendo y suscríbete si te gustan estas historias. 1. El líder supremo y su pasión por la NBA, la obsesión de Kim Jong-un con Michael Jordan. El origen de una fascinación. Cuando uno piensa en Kim Jong-un, las primeras imágenes que vienen a la mente suelen estar asociadas con desfiles militares, discursos propagandísticos y la enigmática figura que lidera una de las naciones más aisladas del planeta. Sin embargo, bajo esa fachada rígida y solemne, existe un lado sorprendente y profundamente humano. Una devoción absoluta por el baloncesto y más específicamente por la figura legendaria de Michael Jordan. La historia comienza en un internado suizo de élite en los años 90, donde el joven Kim Jong-un estudiaba bajo un seudónimo para ocultar su identidad. Fue allí, en un entorno muy distinto al controlado régimen norcoreano, donde experimentó por primera vez el fenómeno global de la NBA. Rodeado de compañeros de clase provenientes de diversas partes del mundo, el baloncesto se convirtió en un puente entre culturas. Mientras otros adolescentes discutían sobre videojuegos o música pop, Kim se obsesionaba con las hazañas de Michael Jordan, que en ese momento estaba liderando a los Chicago Bulls en su camino a convertirse en una dinastía histórica. En su dormitorio, Kim Jong-un coleccionaba pósteres de Jordan y de los Bulls. Según antiguos compañeros de clase, pasaba horas viendo VHS de los partidos, estudiando cada movimiento, cada salto y cada canasta. Admiraba no solo las habilidades deportivas de Jordan, sino también su carisma, su presencia imponente en la cancha y su capacidad para dominar completamente el juego. En ese microcosmos suizo, el joven Kim no era un dictador en formación, sino un adolescente fascinado por el espectáculo y la perfección del deporte. Su pasión por el baloncesto no se limitaba a la teoría. En las canchas del internado, Kim trataba de emular a su ídolo. Aunque no destacaba por su habilidad atlética, insistía en ser el líder de su equipo y vestía camisetas de los Bulls en cada oportunidad. Aquellos años en Suiza fueron una ventana a un mundo diferente, uno en el que el joven dictador en ciernes soñaba, como tantos otros, con ser como Mike. El sueño hecho realidad, Dennis Rodman y la política del deporte. Décadas después, convertido ya en el líder supremo de Corea del Norte, esa pasión no se desvaneció. Más bien, se transformó en un curioso canal de diplomacia y entretenimiento personal. En un régimen conocido por su aislamiento extremo, Kim Jong-un encontró una forma peculiar de conectar con el mundo exterior, a través del baloncesto y sus ídolos de la NBA. El capítulo más extravagante de esta obsesión ocurrió en 2013, cuando Kim invitó al exjugador de los Bulls Dennis Rodman a visitar Corea del Norte. La relación entre ambos, aparentemente improbable, desató una ola de especulaciones en todo el mundo. ¿Por qué un líder conocido por su hermetismo y su dureza querría pasar tiempo con una figura tan excéntrica y controversial como Rodman? La respuesta, como muchas cosas en Corea del Norte, era un enigma, pero para Kim Jong-un parecía ser la realización de un sueño: tener acceso directo a alguien que había compartido la cancha con su ídolo, Michael Jordan. Rodman, famoso por su estilo de vida desenfrenado y su personalidad excéntrica, quedó sorprendentemente impresionado por la hospitalidad de Kim. En entrevistas posteriores, describió al líder norcoreano como un amigo para toda la vida. Durante su visita, Rodman no solo asistió a partidos organizados en honor a Kim, sino que también pasó tiempo con él en actividades más personales, como cenas privadas y recorridos por la capital. Para Kim, el baloncesto era más que un pasatiempo. Era una herramienta de poder blando, una forma de mostrar al mundo un lado diferente de su liderazgo. Las imágenes de Kim y Rodman riendo y abrazándose en un estadio lleno de norcoreanos cuidadosamente seleccionados recorrieron el mundo,
generando perplejidad y fascinación a partes iguales. En el fondo, esta obsesión por la NBA y Michael Jordan refleja un aspecto complejo de Kim Jong-un, una figura que, pese a sus políticas draconianas y su papel en la geopolítica global, también anhela una conexión con algo que trasciende fronteras. El baloncesto no solo le permitió revivir una parte de su juventud, sino que también le brindó una herramienta para proyectar una imagen más humana y menos temible, aunque fuera por un momento fugaz. La historia de Kim Jong-un y su obsesión con Michael Jordan es una ventana a las contradicciones de un hombre que combina el autoritarismo con pasiones inesperadas. Es un recordatorio de que incluso en los rincones más oscuros de la política mundial, el deporte tiene el poder de inspirar, conectar, y en este caso, de humanizar a una figura profundamente polarizante. 2. El misterioso tren blindado. Viajes secretos del dictador más aislado del mundo. Una fortaleza sobre rieles. En el corazón de Corea del Norte, un país envuelto en secreto y aislamiento, existe un símbolo de poder que pocos han visto pero muchos temen. Un tren blindado, el transporte personal de Kim Jong-un. Este no es un tren cualquiera, es una fortaleza móvil, una declaración de autoridad sobre rieles que encapsula la esencia del régimen norcoreano: opulencia, paranoia y control absoluto. El tren, con sus vagones blindados y ventanillas a prueba de balas, parece salido de una novela de espionaje de la Guerra Fría. Desde su exterior es imponente pero discreto, pintado en un verde oliva que se camufla en el paisaje. Sin embargo, su interior cuenta otra historia. Adornado con muebles de lujo, alfombras importadas y tecnología de comunicaciones avanzada, el tren es tanto un búnker rodante como un espacio de lujo. La obsesión por los trenes blindados no comenzó con Kim Jong-un. Su abuelo, Kim Il-sung, los utilizaba como símbolo de poder, y su padre, Kim Jong-il, hizo de ellos su medio de transporte exclusivo, temiendo los aviones como un riesgo inaceptable para su seguridad. La tradición fue heredada y perfeccionada por Kim Jong-un, quien modernizó el sistema ferroviario para adaptarlo a sus necesidades, asegurando que cada viaje fuera tanto una declaración de dominio como un acto de protección. El tren es un microcosmos del régimen norcoreano. A bordo, todo está cuidadosamente controlado. Cada empleado pasa por un proceso exhaustivo de selección y las rutas se trazan con precisión milimétrica para evitar cualquier posibilidad de sabotaje. Mientras Kim viaja, el tren nunca se detiene completamente en una estación. En su lugar, soldados armados forman un perímetro, asegurando que ningún extraño pueda acercarse. Estos viajes no son frecuentes, pero cuando ocurren, generan una ola de incertidumbre en la comunidad internacional. Las imágenes satelitales que muestran trenes especiales en movimiento son analizadas por expertos, quienes intentan descifrar qué podría significar este movimiento del líder norcoreano. ¿Una visita diplomática? ¿Un escape? ¿O simplemente una muestra de fuerza? Viajes de sombras y poder. Uno de los viajes más enigmáticos ocurrió en marzo de 2018, cuando un tren especial cruzó la frontera hacia China. Su llegada, envuelta en un manto de misterio, desató una tormenta mediática. Los medios chinos evitaron cualquier mención inicial, pero las imágenes filtradas revelaron un tren que encajaba con las descripciones del transporte de Kim. Fue su primera visita oficial fuera de Corea del Norte desde que asumió el poder, y el mensaje fue claro. Aunque aislado, Kim todavía tenía la capacidad de negociar su lugar en el escenario global. La visita fue tanto un espectáculo como una declaración. Mientras el tren se detenía en una estación de Pekín, Kim Jong-un descendió para reunirse con el presidente Xi Jinping. En las reuniones, el tren sirvió no solo como un medio de transporte, sino también como una extensión del poder de Kim. Se dice que en su interior, además de espacios para descansar y trabajar, hay un salón de reuniones que rivaliza con las oficinas más exclusivas del mundo.
Otro momento icónico ocurrió en febrero de 2019, cuando Kim viajó a Hanoi, Vietnam, para reunirse con Donald Trump en una histórica cumbre. Este viaje fue particularmente llamativo, no solo por el simbolismo político, sino por la logística que implicó. Kim recorrió más de 4,000 kilómetros a través de China, en un trayecto que tomó días, mientras el mundo entero especulaba sobre los resultados de la cumbre. Cada parada del tren estuvo envuelta en medidas extremas de seguridad, con tropas chinas y norcoreanas desplegadas para escoltar el paso de la fortaleza móvil. Dentro del tren, la vida de Kim sigue un ritmo meticuloso. Se dice que le gusta disfrutar de cenas suntuosas, con platos preparados por chefs traídos de Pyongyang y vinos importados. En una nación donde la mayoría de la población vive con lo mínimo, el tren simboliza la desconexión entre la élite gobernante y el pueblo. Sin embargo, para Kim, también representa su vulnerabilidad, una forma de blindarse contra las amenazas, reales o percibidas, que lo acechan en cada esquina. El tren blindado es más que un simple vehículo. Es una pieza de teatro político, una herramienta de propaganda que proyecta fortaleza mientras esconde las inseguridades de un régimen obsesionado con su propia supervivencia. Cada vez que los rieles se sacuden bajo el peso de esta fortaleza rodante, el mundo presta atención, sabiendo que detrás de esas ventanas blindadas, el hombre más enigmático del mundo está en movimiento, llevando consigo los secretos y las sombras de una nación entera. 3. Cerveza artesanal y queso suizo. Las peculiaridades gourmet de Kim Jong-un. El sabor del poder. En un país donde la mayoría de los ciudadanos subsisten con raciones básicas, el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, vive rodeado de lujo culinario. La mesa del hombre más poderoso del país está adornada con una variedad de alimentos exquisitos, pero pocos saben que entre sus mayores pasiones se encuentran dos elementos aparentemente mundanos: la cerveza artesanal y el queso suizo. Para Kim, estos no son solo caprichos gastronómicos, son símbolos de poder, control y un extraño anhelo de conexión con el mundo exterior. El gusto de Kim Jong-un por la cerveza artesanal tiene raíces más profundas de lo que podría parecer. Durante sus años de juventud en Suiza, donde estudió en secreto bajo un seudónimo, quedó fascinado por la calidad y el sabor de las cervezas locales. En contraste con el régimen estricto de su país natal, las cervecerías europeas representaban para él una libertad embriagadora, tanto en sentido literal como figurado. Aprendió a distinguir entre variedades, a apreciar los matices del lúpulo y a entender el valor cultural de una buena cerveza. Cuando regresó a Corea del Norte para asumir el papel de heredero al régimen, trajo consigo no solo su admiración por la cerveza, sino también la ambición de replicar esa experiencia en casa. Ordenó la creación de cervecerías estatales con equipos importados de Alemania y técnicos capacitados en el extranjero. Una de estas cervecerías, la Taedonggang, se ha convertido en un orgullo nacional, elaborando cervezas que, según los medios estatales, rivalizan con las mejores del mundo. Pero la historia no termina ahí. Kim Jong-un no se conforma con lo estándar. Las cervezas que disfruta en sus cenas privadas no son las mismas que se distribuyen al público. En su bodega personal, se dice que guarda ediciones especiales elaboradas exclusivamente para él, con ingredientes importados y procesos personalizados. Estas cervezas, servidas en copas talladas a mano, son un reflejo de su obsesión por el control y su deseo de experimentar lo mejor que el mundo tiene para ofrecer, aunque sea a puerta cerrada. El queso suizo, por otro lado, representa un vínculo aún más íntimo con su pasado. Durante sus años en Suiza, Kim desarrolló una fascinación por el Emmental, un queso de sabor dulce y con los característicos agujeros que lo hacen reconocible al instante. Este gusto se convirtió en un símbolo de nostalgia y, al mismo tiempo, en un recordatorio de los estándares de calidad que aspiraba a imponer en su régimen. Kim no escatimó esfuerzos para traer el queso suizo a Corea del Norte.
A lo largo de los años, envió a chefs y técnicos a Europa para aprender los secretos de la elaboración del emmental. Sin embargo, replicar la complejidad del queso resultó más desafiante de lo esperado, lo que llevó al líder supremo a continuar importando grandes cantidades directamente desde Suiza. El queso, almacenado en cámaras frigoríficas especialmente diseñadas, se sirve en sus banquetes junto a otros manjares internacionales, mientras que el resto de su país lucha por conseguir alimentos básicos. Banquetes de contrastes. Las cenas de Kim Jong-un son eventos cuidadosamente orquestados, casi teatrales, que reflejan tanto su poder como sus caprichos. Un banquete típico podría incluir mariscos importados de Japón, cortes de carne de Wagyu y, por supuesto, queso suizo y cervezas artesanales seleccionadas. Estas cenas no son solo un espacio para satisfacer su apetito, sino también una herramienta de diplomacia interna. Los pocos que son invitados a compartir su mesa saben que cada plato servido es un recordatorio de la magnanimidad del líder, un lujo otorgado como un favor personal. Uno de los episodios más curiosos relacionados con esta obsesión gourmet ocurrió en 2014, cuando surgieron informes de que Kim había ganado una cantidad significativa de peso, en parte debido a su consumo desmedido de queso suizo. Las imágenes de un Kim más corpulento se convirtieron en objeto de especulación internacional, aunque dentro del país, el peso del líder fue reinterpretado por los medios estatales como una señal de fortaleza y dedicación a su pueblo. La paradoja de estos banquetes es que representan tanto la grandeza como la desconexión del régimen. Mientras Kim Jong-un saborea una cerveza elaborada especialmente para él y disfruta de un trozo de queso suizo perfectamente curado, millones de norcoreanos enfrentan escasez alimentaria. Esta disparidad no es casual, es una expresión deliberada de la jerarquía que define el sistema norcoreano. Sin embargo, detrás del lujo y el exceso, estas peculiaridades culinarias también revelan algo más humano. En sus elecciones gastronómicas, Kim Jong-un expone un lado vulnerable, casi nostálgico, que contrasta con su imagen de líder implacable. Cada copa de cerveza artesanal y cada bocado de queso suizo es un intento de recrear momentos de su juventud, de conectar con un mundo que vio de cerca pero nunca pudo llamar suyo. La historia de Kim Jong-un y su amor por la cerveza y el queso no es solo un retrato de opulencia, sino también un recordatorio de las contradicciones que definen a uno de los líderes más enigmáticos del mundo. Entre el poder absoluto y los placeres personales, el hombre detrás del mito sigue siendo, en el fondo, un reflejo de sus caprichos, sus miedos y sus anhelos. Antes de continuar, suscríbete si te están gustando estas historias y quieres ver más historias entretenidas como estas. Ahora prepárate para las historias que vienen en este vídeo, que son todavía mejores. 4. El zoológico personal del líder. Animales exóticos y extravagancias inimaginables. Un refugio de riquezas y excentricidades. En el corazón de la capital de Corea del Norte, Pyongyang, se oculta uno de los secretos mejor guardados del régimen de Kim Jong-un, un zoológico privado, un paraíso artificial de animales exóticos y rarezas que no podrían ser más distantes de la vida diaria de la mayoría de los norcoreanos. Este zoológico, mucho más que una simple colección de especies, es una de las extravagancias personales del líder, un reflejo de su amor por el poder y su deseo de rodearse de lujo y control absoluto. Este zoológico, situado en una lujosa propiedad privada de Kim Jong-un, es un espacio cerrado al público, resguardado por estrictas medidas de seguridad. Solo los miembros más cercanos del régimen, en su mayoría altos funcionarios del gobierno, pueden ser testigos de los animales que habitan este peculiar refugio. Pero detrás de sus muros se encuentra una muestra de poder y extravagancia que va mucho más allá de cualquier zoológico convencional. En sus vastos terrenos se pueden encontrar animales raros y exóticos de todo el mundo. Desde tigres de Bengala, jaguares y panteras negras, hasta especies de aves que parecen sacadas de una jungla tropical lejana. Los elefantes y los rinocerontes africanos,
Animales que rara vez se encuentran en zoos de países desarrollados, pasean por amplias áreas de césped que evocan más un safari privado que una institución zoológica tradicional. Kim Jong-un, conocido por su afición a los lujos y su deseo de tener lo mejor de todo, se ha encargado de importar estas especies de lugares lejanos. Se cree que ha utilizado su red de contactos diplomáticos y comerciales para obtener animales que no solo son exóticos, sino también símbolos de su riqueza y poder. De hecho, se rumorea que algunos de estos animales fueron obsequiados por gobiernos extranjeros como parte de tratados diplomáticos secretos, algo que subraya el uso de estos seres vivos como instrumentos para proyectar el poder del régimen norcoreano más allá de las fronteras de Corea del Norte. Los animales exóticos no son solo una fuente de entretenimiento para Kim, son también un reflejo de su visión personal del mundo, un lugar donde él, como líder supremo, puede controlar todo, incluso las especies más salvajes y poderosas de la Tierra. En su zoológico, los animales son tratados con un respeto superficial, pero el mensaje es claro. Ellos, al igual que los habitantes de su país, existen para satisfacer sus deseos y mantener su imagen de poder. La obsesión por lo inalcanzable, un paraíso privado. Para Kim Jong-un, el zoológico es más que un simple refugio de lujo. Es un santuario donde puede escapar de la presión de la política y al mismo tiempo alimentar su ego. Los informes sugieren que uno de sus pasatiempos favoritos es pasar horas observando a los animales desde una plataforma especialmente diseñada dentro del zoológico, una estructura elevada que le permite ver a sus bestias desde un ángulo privilegiado, como un dios observando a sus súbditos. En este espacio, alejado de la mirada pública, Kim puede conectarse con el reino animal y disfrutar de la sensación de ser dueño absoluto de todo lo que contempla. Además de su amor por los animales exóticos, Kim Jong-un también ha hecho esfuerzos para crear un ambiente único para estos seres, con instalaciones que superan las expectativas de cualquier zoológico convencional. Los hábitats están meticulosamente diseñados, con agua de fuentes tratadas y comida importada de otras naciones. Hay especialistas extranjeros que trabajan de manera discreta para garantizar el bienestar de los animales, algunos incluso traídos desde el extranjero para asegurar que el zoológico no sea solo un espectáculo de ostentación, sino un ejemplo de las capacidades tecnológicas de Corea del Norte. Los animales son entrenados y cuidados con una precisión que refleja el nivel de control y disciplina que Kim espera tanto en su entorno personal como en la nación que gobierna. Sin embargo, la presencia de tales animales también tiene un tinte más oscuro. Fuentes dentro del régimen han informado que a veces Kim Jong-un se divierte al ver a estos animales enfrentarse entre sí, como si se tratara de una especie de lucha de gladiadores en la que él decide el destino de las criaturas. Este tipo de espectáculos no son un simple entretenimiento, son un recordatorio del absoluto poder que Kim siente sobre todas las formas de vida, desde los humanos hasta los animales más salvajes. La violencia controlada y el espectáculo macabro no son ajenos al régimen norcoreano, y el zoológico privado de Kim se convierte en otro espacio donde se reafirman las jerarquías y el dominio. El aspecto más inquietante de este zoológico privado es cómo sirve como metáfora del régimen mismo. Al igual que los animales en su refugio, los ciudadanos de Corea del Norte son vistos por Kim Jong-un como piezas en un juego de poder en el que la única regla es que su vida depende de su lealtad al líder. Este zoológico es el microcosmos de un mundo donde la vida es una propiedad que se controla desde arriba, donde el líder absoluto se considera el dueño de todo lo que observa, desde los animales exóticos hasta su pueblo. Pero más allá del lujo y la opulencia, el zoológico también refleja el aislamiento personal de Kim Jong-un. Mientras el mundo exterior se pregunta sobre su paradero y las tensiones políticas en la península coreana, Kim se encuentra rodeado de criaturas salvajes, exóticas, pero igualmente prisioneras de su control. En su búsqueda por lo inalcanzable, el líder norcoreano parece alejarse más de la humanidad, abrazando un mundo donde la naturaleza y el poder se entrelazan de manera desconcertante. Así,
El zoológico personal de Kim Jong-un no es solo un refugio de lujo, sino también un escenario donde se representan las dinámicas de control, poder y aislamiento que definen su liderazgo. Es un lugar donde la riqueza, el deseo de dominio y el ego se mezclan, reflejando las contradicciones y los excesos de uno de los dictadores más misteriosos y enigmáticos del mundo moderno. 5 amistades inusuales. El extraño vínculo entre Kim Jong-un y Dennis Rodman. Un encuentro inesperado. La historia de la improbable amistad entre Kim Jong-un, el líder supremo de Corea del Norte, y Dennis Rodman, una de las figuras más excéntricas y controversiales de la NBA, es tan surrealista que parece salida de un guión de cine. Todo comenzó en 2013, cuando Rodman, ya retirado del baloncesto y conocido por su comportamiento impredecible tanto dentro como fuera de la cancha, viajó a Corea del Norte para participar en un evento de baloncesto amistoso. Aunque parecía una travesura típica de una celebridad en busca de atención, este encuentro acabaría convirtiéndose en el principio de una de las relaciones más inusuales de la historia reciente de la política mundial. El primer encuentro entre Rodman y Kim Jong-un fue, como muchos aspectos de la vida del dictador norcoreano, un momento cuidadosamente orquestado. Rodman, quien en ese momento estaba de paso en el país por su amor por el baloncesto y sus amistades con figuras del deporte, se encontró cara a cara con el líder norcoreano en una cancha de baloncesto improvisada, rodeado de tropas de élite y funcionarios del régimen. Lo que parecía ser una simple excursión deportiva terminó convirtiéndose en una muestra de cómo los lazos entre personas de mundos completamente diferentes pueden formarse de manera inesperada. Kim Jong-un, que desde su juventud había sido un ávido seguidor del baloncesto estadounidense, especialmente del NBA, veía en Rodman no solo una figura de fama, sino una representación de un mundo al que deseaba acceder, aunque siempre de manera distante y controlada. Por su parte, Rodman, conocido por su comportamiento rebelde y su naturaleza impredecible, no estaba interesado en la política, sino en el baloncesto, las fiestas y las experiencias extremas. En un principio, su presencia en Corea del Norte no fue más que un acto de curiosidad personal, sin expectativas de que una relación de largo plazo surgiera entre él y el líder del régimen más aislado del planeta. Pero la conexión fue inmediata, y desde el primer encuentro, Rodman y Kim Jong-un establecieron un vínculo basado en su amor compartido por el baloncesto. A lo largo de los siguientes años, Rodman viajó varias veces a Pyongyang, convirtiéndose en una especie de embajador no oficial entre Estados Unidos y Corea del Norte, aunque su papel era tan ambiguo como su relación con Kim Jong-un. A pesar de la naturaleza aislada del régimen, Rodman se convirtió en el primer estadounidense en ser recibido con tanto entusiasmo por el líder norcoreano, un gesto que sorprendió al mundo entero. Un juego de poder, fama y aislamiento. La naturaleza de la amistad entre Kim Jong-un y Dennis Rodman ha sido siempre ambigua, difícil de clasificar en los términos convencionales de la política internacional. Para Rodman, las visitas a Corea del Norte parecían ser simplemente una extensión de su amor por la aventura y la búsqueda de una fama que ya no lograba encontrar en su país natal. Durante sus visitas, no solo participaba en partidos de baloncesto, sino que también compartía largas conversaciones con Kim Jong-un, quien lo recibía como un amigo. Rodman, en su estilo único, describió a Kim Jong-un como un hombre amable, aficionado a las películas de acción y las caricaturas, alguien que no se comportaba como un líder estricto, sino como un joven que buscaba simplemente disfrutar de la compañía de sus invitados. Sin embargo, esta relación no fue solo una simple amistad entre dos personas que compartían una pasión por el baloncesto. Detrás de esta peculiar conexión, se encontraba un trasfondo mucho más profundo de poder y control. Para Kim Jong-un, Rodman representaba una ventana hacia una parte del mundo que estaba completamente cerrada para él. Aunque sus lazos diplomáticos eran limitados, la amistad con Rodman le otorgaba un sentido de legitimidad internacional que Corea del Norte de otra manera no podría haber obtenido.
Las visitas de Rodman a Pyongyang eran presentadas por los medios estatales como un signo de respeto hacia Kim Jong-un, lo que, en el mundo diplomático, representaba un reconocimiento tácito de su poder. Rodman, por su parte, se mostró más que dispuesto a aprovechar esta oportunidad, aunque con un enfoque completamente diferente. A menudo, sus visitas a Corea del Norte estaban plagadas de momentos absurdos y controversiales, que incluían declaraciones públicas extravagantes sobre el liderazgo de Kim Jong-un, como cuando lo calificó de genial y gran amigo del pueblo estadounidense. Estas declaraciones, vistas como imprudentes por muchos en Estados Unidos, no hicieron más que consolidar la posición de Rodman como una especie de figura excéntrica en la política internacional. Su papel como intermediario, si es que alguna vez se le puede llamar así, parecía más bien un acto de teatro, en el que el baloncesto y la fama de Hollywood jugaban un papel mucho más importante que cualquier intento real de mediar en las tensiones entre Corea del Norte y el resto del mundo. Las visitas de Rodman también estuvieron marcadas por un notable contraste. Mientras que Kim Jong-un disfrutaba de su amistad y de los partidos de baloncesto, el resto del mundo seguía bajo el constante temor de las políticas represivas del régimen y las amenazas nucleares. Rodman, en sus momentos de relajación con Kim Jong-un, parecía completamente ajeno a la gravedad de las tensiones políticas globales. El contraste entre su amistad privada con el líder norcoreano y el aislamiento del pueblo norcoreano era palpable. Lo más sorprendente de esta relación es que, a pesar de las constantes críticas que Rodman recibió tanto de la comunidad internacional como de los medios de comunicación, él seguía regresando a Pyongyang, como si su vínculo con Kim Jong-un fuera algo más que político, algo más cercano a una amistad verdadera. Rodman no solo ayudaba a aliviar la creciente presión sobre Corea del Norte, sino que, de alguna manera, representaba la fantasía de Kim Jong-un de ser parte del mundo occidental sin las restricciones de las complejidades políticas. Al final, el extraño vínculo entre Kim Jong-un y Dennis Rodman fue una mezcla de poder, fama y aislamiento, un reflejo de dos mundos completamente distintos que, por una razón inexplicable, lograron conectarse a través de su amor por el baloncesto. Mientras el mundo seguía tratando de descifrar la relación entre ambos, lo cierto es que, en el reino de Kim Jong-un, la amistad con una figura tan extraña como Rodman se convirtió en una peculiar muestra de cómo las fronteras del poder y la política pueden ser desdibujadas por algo tan sencillo, pero tan significativo como un partido de baloncesto. 6. Ciencia ficción en Pyongyang. La influencia de las películas occidentales en el dictador. El fascinante mundo de la ciencia ficción y la fascinación de Kim Jong-un. En las oscuras y aisladas noches de Pyongyang, donde el régimen de Kim Jong-un se aferraba con fuerza a su control absoluto sobre la nación, había algo que escapaba a los ojos del mundo: el amor secreto del dictador por las películas de ciencia ficción occidentales. A pesar de su férreo control sobre la información y su aversión a lo que consideraba influencias extranjeras corruptas, Kim Jong-un nutría una profunda fascinación por las historias futuristas de Hollywood y especialmente por los relatos que exploraban el poder, la supremacía y la tecnología avanzada. Películas como Star Wars, Terminator y The Matrix no solo llegaron a sus manos, sino que también le proporcionaron una visión de un mundo que, paradójicamente, le inspiraba tanto como le inquietaba. A través de canales secretos y gracias a los medios de comunicación controlados por el Estado, Kim Jong-un fue introducido a la ciencia ficción, un género de películas que, aunque se trataba de un entretenimiento puramente occidental, le ofreció una visión alternativa de poder, control y tecnología. En un país donde la ideología y la censura son la norma, las películas de ciencia ficción representaban una vía de escape a la que Kim accedió en privado. En este vasto universo de historias sobre futuros distópicos y rebeliones heroicas, el líder norcoreano halló una fascinación por las narrativas de autocracia y dominio tecnológico. La imagen de un líder absoluto que controla el destino de toda una galaxia, como el personaje de Darth Vader en Star Wars, encarnaba de alguna manera el sueño de Kim Jong-un de construir una utopía donde su autoridad fuera incuestionable y omnipresente. Aunque el régimen de Kim Jong-un era completamente opuesto al tipo de valores que transmiten estas películas,
Su fascinación por los conceptos de poder absoluto y la supremacía tecnológica lo llevaron a explorar, en secreto, el contenido de estas cintas. En su mente, las historias de héroes que se enfrentan a sistemas de control opresivos o de mundos gobernados por máquinas avanzadas resonaban en sus fantasías de grandeza, mientras que las batallas épicas y la lucha contra fuerzas malignas alimentaban su paranoia y su deseo de imponer su propia visión del mundo, a menudo violenta y brutal. Tecnología, control y una realidad distópica. A lo largo de los años, Kim Jong-un comenzó a incorporar elementos de las películas de ciencia ficción en su propia visión del gobierno. Mientras observaba las épicas batallas espaciales y las ciudades futuristas que aparecían en la pantalla, su mente se veía inspirada por las ideas que tomaba de estos relatos para formar una obsesión con la tecnología avanzada y la creación de un estado aún más controlado y cerrado. De hecho, los informes indican que Kim Jong-un comenzó a implementar medidas para transformar a Corea del Norte en una nación donde la ciencia y la tecnología fueran no solo herramientas de desarrollo, sino también instrumentos de control totalitario. Específicamente, las películas como Terminator y The Matrix, que presentan mundos gobernados por máquinas e inteligencias artificiales, parecían haber influido profundamente en sus ambiciones de crear un sistema de vigilancia masiva y un control absoluto sobre sus ciudadanos. El régimen norcoreano ya era conocido por su uso de la tecnología para monitorear a la población, pero Kim Jong-un se embarcó en proyectos aún más ambiciosos para integrar la inteligencia artificial en su aparato de control. Se desarrollaron tecnologías de vigilancia avanzadas, que, inspiradas por estos relatos de ciencia ficción, fueron implementadas para monitorear a cada ciudadano de cerca. Las cámaras de vigilancia, los sistemas de rastreo y las bases de datos de biometría se convirtieron en una extensión del deseo de Kim Jong-un de construir una sociedad completamente controlada, similar a los escenarios distópicos que había visto en las películas. Sin embargo, la influencia de la ciencia ficción no se limitó solo a la tecnología. Kim Jong-un también comenzó a emular algunos de los arquetipos de los villanos que había visto en estas películas. Figuras como el Emperador Palpatine de Star Wars, con su dominio absoluto y su control sobre las fuerzas oscuras, se entrelazaron con la visión de Kim sobre su propio papel como líder supremo. Al igual que estos villanos, Kim adoptó un enfoque despiadado para consolidar su poder, utilizando tácticas de purgas, represión y manipulación mental para garantizar que su autoridad nunca fuera cuestionada. De manera curiosa, las películas de ciencia ficción también le ofrecieron una forma de escapismo que no estaba disponible en la vida cotidiana de un líder cuyo mundo estaba lleno de complejidades políticas, amenazas internas y presión constante. En una nación tan cerrada como Corea del Norte, donde todo está controlado por el partido y la ideología, Kim Jong-un encontró consuelo en estos mundos alternativos, donde las reglas del poder y la moralidad podían ser redibujadas según su propio deseo. En privado, veía las películas con gran entusiasmo, absorbiendo las lecciones sobre el dominio del mundo, la lucha por el control y las implicaciones éticas de la tecnología avanzada. En resumen, la ciencia ficción se convirtió en una vía secreta para que Kim Jong-un se adentrara en mundos paralelos que le ofrecían poder y control absoluto, algo que, en la realidad de su régimen, no estaba dispuesto a compartir con nadie. Los héroes y los villanos de estas historias le ofrecieron una perspectiva sobre el poder que, aunque extremadamente distópica y alejada de cualquier noción de democracia, se alinea perfectamente con la forma en que él veía su propio rol como líder. Y mientras las películas reflejaban las luchas de poder y la supremacía, Kim Jong-un las adoptó como una forma de profundizar en su propia visión del control total sobre su país. Este amor por la ciencia ficción no era solo una afición personal o un pasatiempo privado de Kim Jong-un, era, en muchos sentidos, una manifestación de su enfoque hacia el liderazgo. Al final, la influencia de estas películas de ciencia ficción en el dictador norcoreano refleja cómo, a pesar de su régimen cerrado y dictatorial, el deseo de poder y control absoluto puede llevar a un líder a adoptar ideas provenientes de lugares y culturas ajenas a su propio sistema. Las historias de ciencia ficción,
con sus visiones futuristas, de dominio y represión, encontraron un eco inquietante en la mente de un hombre que, más que un simple gobernante, se veía a sí mismo como una figura omnipotente, capaz de crear un mundo completamente a su imagen y semejanza. 7. Tecnología en la oscuridad. Cómo Kim Jong-un controla el acceso a Internet en Corea del Norte. El muro invisible. El control absoluto de la información. En el corazón de Asia, un país se mantiene completamente aislado del resto del mundo, y dentro de sus fronteras, la información está más controlada que en cualquier otro lugar del planeta. Corea del Norte, bajo el régimen de Kim Jong-un, ha erigido un muro invisible, un sistema que restringe, monitorea y bloquea cualquier forma de acceso a Internet que no sea aprobada por el Estado. Mientras en el resto del mundo las personas se sumergen en un mar de información instantánea, redes sociales y noticias de todo tipo, los habitantes de Corea del Norte viven en un entorno digital aislado, donde la web es un espejismo cuidadosamente elaborado y mantenido bajo la estricta vigilancia del régimen. La idea de Internet, tal como lo conocemos, es una ilusión para la mayoría de los norcoreanos. Aunque el país posee una infraestructura tecnológica relativamente avanzada, el acceso a la red global está severamente restringido. Solo unos pocos, principalmente altos funcionarios y personas de confianza dentro del régimen, tienen acceso a la web mundial. El resto de la población está limitado a una red interna conocida como Kwangmyeon, una intranet que ofrece información cuidadosamente filtrada por el gobierno. Aquí, las noticias, el entretenimiento e incluso las investigaciones científicas están todas alineadas con la ideología del Partido de los Trabajadores de Corea. El control de Kim Jong-un sobre la información va más allá de simples restricciones. Está diseñado para mantener a la población en un estado de ignorancia controlada, impidiendo que los norcoreanos tengan acceso a las realidades del mundo exterior. A través de un sistema altamente sofisticado de monitoreo digital, el gobierno supervisa cada intento de acceder a contenidos internacionales, utilizando una serie de firewalls, filtros y sensores para garantizar que nada que desafíe la narrativa oficial se cuele en la vida de los ciudadanos. Esta estratagemática barrera de información tiene sus raíces en la paranoia de Kim Jong-un, quien teme que cualquier forma de acceso libre a Internet pueda socavar su control absoluto sobre la nación. La propaganda estatal es la única forma de información que se permite, y cualquier intento de acceder a medios externos es considerado una traición al régimen. El miedo a la desestabilización, alimentado por ejemplos de movimientos sociales en otras partes del mundo, ha llevado a Kim Jong-un a poner en marcha un sistema de vigilancia y control sin precedentes. Cualquier intento de burlar las restricciones a Internet se enfrenta a consecuencias severas, desde la detención hasta la reeducación en campos de trabajo forzados. El Gran Hermano Digital, la red de vigilancia de Kim Jong-un. La forma en que Kim Jong-un ha logrado implementar y mantener este estricto control sobre el acceso a Internet en Corea del Norte no es solo una cuestión de censura, sino de tecnología avanzada aplicada al monitoreo masivo. En el país más hermético del mundo, el régimen ha desarrollado una de las redes de vigilancia más sofisticadas del planeta. Con cada teléfono, computadora o dispositivo conectado a la intranet, el gobierno tiene el control total sobre lo que se ve, se lee y se comparte. En este contexto, la tecnología se convierte en el brazo extendido de la ideología. Los dispositivos móviles de los ciudadanos norcoreanos no tienen acceso a aplicaciones extranjeras ni a plataformas internacionales como Facebook, Twitter o YouTube. El gobierno ha desarrollado versiones nacionales de estos servicios, completamente controladas por el partido, que permiten a los ciudadanos interactuar entre sí, pero siempre bajo la mirada del Gran Hermano. Los smartphones, aunque de fabricación extranjera, están limitados a usos básicos, y aquellos que se atreven a intentar conectarse a la web global son detectados rápidamente. Además, los ciudadanos norcoreanos están obligados a registrar sus dispositivos en el gobierno, lo que permite un monitoreo constante de su actividad digital. Cada mensaje enviado,
Cada búsqueda en la web y cada visita a una página es vigilada. Las comunicaciones no se limitan solo a las interacciones personales, sino que los datos son recopilados, almacenados y revisados en busca de cualquier indicio de disidencia o de comportamientos no autorizados. Las cámaras de vigilancia, los drones y otros dispositivos de monitoreo también están integrados en la red de control. Nadie está realmente a salvo de los ojos del régimen. El control del acceso a Internet en Corea del Norte se ha convertido en un juego de sofisticación tecnológica. Mientras que el resto del mundo lucha con problemas relacionados con la privacidad y la protección de datos, el gobierno de Kim Jong-un ha llevado el monitoreo digital a niveles que parecen sacados de una novela distópica. Además de los métodos de censura conocidos, como bloquear sitios web, el régimen utiliza herramientas avanzadas de inteligencia artificial para identificar patrones de comportamiento en línea que podrían indicar una amenaza para la estabilidad del gobierno. Esta red de vigilancia no solo busca evitar el acceso a contenidos externos, sino que también está diseñada para desmantelar cualquier intento de rebelión o disidencia desde dentro del país. Pero el sistema de control no se limita solo al ciberespacio. Kim Jong-un también ha implementado una infraestructura física que acompaña el control digital. En las principales ciudades de Corea del Norte, las autoridades instalan puntos de control en las redes de comunicaciones, donde se revisan los datos que se envían o reciben. El régimen tiene el poder de desconectar por completo las conexiones a Internet si lo considera necesario, cerrando el acceso a todo el país. Además, cada conexión está registrada y asociada a un ciudadano, lo que asegura que no haya anonimato en la red. En este entorno, los norcoreanos que logran eludir las restricciones y acceder a Internet global a través de medios clandestinos se arriesgan a severas sanciones. Las historias de personas atrapadas intentando acceder a la información prohibida no son infrecuentes, y las consecuencias de ser atrapado en tales actividades van desde largas penas de prisión hasta trabajos forzados en campos de reeducación. Esta amenaza constante de castigo es parte del mecanismo de control psicológico que el régimen utiliza para mantener a la población en un estado de sumisión. La paradoja de la era digital, un futuro encerrado en la noche. A pesar de los esfuerzos implacables del régimen de Kim Jong-un por mantener el acceso a la información completamente controlado, la tecnología sigue siendo un desafío inminente para el régimen. Los avances en la tecnología de las comunicaciones, los dispositivos móviles y las redes de información globales han hecho que el control sobre la Internet sea cada vez más difícil de sostener. Sin embargo, Kim Jong-un sigue manteniendo su dominio sobre la red, no solo con la ayuda de herramientas tecnológicas avanzadas, sino también con una ideología que se centra en la protección de la pureza del pueblo norcoreano. En su mundo, el acceso a Internet es una puerta que puede destruir toda la estructura del poder si se deja abierta. Por eso, el régimen se ha asegurado de que la mayoría de los norcoreanos nunca se enteren de lo que sucede más allá de sus fronteras. La constante vigilancia y censura tienen como objetivo evitar que las ideas extranjeras lleguen a socavar su régimen, lo que crea una paradoja. En la era digital, Corea del Norte sigue atrapada en una oscuridad informativa total, mientras el mundo avanza en una red global interconectada. La historia de cómo Kim Jong-un controla el acceso a Internet en Corea del Norte no es solo la historia de un gobierno que restringe la información. Es un reflejo de los temores de un régimen que sabe que el poder absoluto puede desmoronarse ante la libertad de pensamiento. Y en la era de la información, el control sobre Internet es la última frontera que separa a Kim Jong-un de un futuro incierto, donde las ideas, la verdad y la libertad podrían llegar a desafiar su control total sobre su nación. 8 palacios de ensueño. Dentro de las mansiones ocultas de Kim Jong-un. La opaquedad del poder, la existencia secreta de los palacios de Kim Jong-un. En el aislamiento total de Corea del Norte, donde los muros de la propaganda y la censura cubren cada rincón de la sociedad, existen parajes que se mantienen fuera de los ojos del mundo, protegidos por el velo de la privacidad y la ostentación de un régimen dictatorial. En el corazón de este hermetismo, Kim Jong-un, líder supremo de la nación más cerrada del planeta, posee un par de mansiones y palacios que desafían cualquier lógica de austeridad, al menos para un régimen que promueve la humildad y la lealtad a la causa del pueblo.
La imagen pública que Kim Jong-un proyecta es una de moderación, centrada en la lucha por el bienestar del pueblo y la gloria del régimen. En los discursos oficiales, se presenta como un líder preocupado por la vida de los norcoreanos, un hijo del pueblo dispuesto a sacrificarse por su bienestar colectivo. Pero detrás de las puertas cerradas de sus mansiones secretas, se oculta una vida de lujo y excesos inimaginables para la mayoría de la población de Corea del Norte. Estos palacios, opulentos y escondidos en rincones de difícil acceso, son un reflejo de la desconexión de Kim Jong-un con la realidad de sus ciudadanos, y de la construcción de un mundo paralelo donde la grandeza personal y la indulgencia se convierten en una parte esencial de su identidad como líder. En estos lugares secretos, alejados de los ojos curiosos, se encuentran algunos de los edificios más lujosos del mundo, escondidos por la complejidad de las rutas que los rodean y la vigilancia constante. El acceso a estas mansiones es un misterio para la mayoría de la población norcoreana, y pocos se atreven siquiera a imaginar cómo es la vida que Kim Jong-un lleva tras las paredes de estos palacios, rodeado de lujos desmesurados, obras de arte extranjeras, mobiliarios de diseño exclusivo y comodidades que cualquier ciudadano normal de Corea del Norte solo podría soñar. El misterio que rodea estos palacios está tan cuidado y protegido como cualquier otro aspecto de la vida privada del líder, quien, lejos de ser un símbolo de humildad, se rodea de una corte de opulencia, creando una imagen de magnificencia que desafía el concepto mismo de austeridad, el cual debería caracterizar a un líder comunista. La vida detrás de los palacios, sin embargo, es una contradicción. Mientras el pueblo sufre las consecuencias de un sistema político represivo, Kim Jong-un disfruta del lujo, el confort y la belleza en estos espacios que desafían la propia ética de su régimen. El mundo secreto de los palacios, lujo y aislamiento. Dentro de estos palacios ocultos, Kim Jong-un parece vivir en un mundo que no tiene comparación con la dura realidad que enfrentan los norcoreanos. Las mansiones están equipadas con todo lo que el líder podría desear: piscinas privadas, cine de última tecnología, amplias salas de banquetes donde se sirven manjares extranjeros y jardines cuidados al detalle por un equipo exclusivo de jardineros que viajan por todo el país buscando las especies más raras. Sin embargo, la importancia de estos lugares no radica únicamente en su lujo, sino también en cómo sirven como símbolos de poder absoluto, lugares en los que el líder puede refugiarse de las tensiones políticas, donde se aleja del ojo público y, en ocasiones, hasta de su propia familia. Las mansiones, construidas en áreas que son inaccesibles para la mayoría, están diseñadas para ofrecer una sensación de aislamiento absoluto. Están rodeadas de altas murallas, bosques densos y sistemas de seguridad de última generación que impiden que cualquiera se acerque sin autorización. En ocasiones, estas propiedades se encuentran en montañas remotas o en islas privadas, lo que las convierte en auténticos santuarios personales donde Kim Jong-un no solo puede descansar de la dura vida política, sino también mantener un control total sobre su entorno. Las mansiones no son solo un refugio, son un símbolo del poder que él ejerce sobre un país entero, un testimonio físico de su autoridad indiscutible. El interior de estos palacios es aún más fascinante. Los salones son enormes, con techos altísimos, decorados con intrincados detalles dorados y mármoles de importación. Los muebles de lujo son en su mayoría europeos o fabricados por diseñadores internacionales, lo que refuerza la desconexión con el resto del mundo. Cada rincón está cuidado con una precisión casi obsesiva, como si el lugar estuviera diseñado no solo para la comodidad de Kim Jong-un, sino para crear una atmósfera de grandeza sin igual, destinada a recordarle continuamente su supremacía sobre todos los demás. Las paredes están adornadas con cuadros de artistas extranjeros, especialmente de Europa y China, que dan un aire sofisticado y cosmopolita a estos lugares. En las estancias privadas se encuentran piezas de arte que, en su mayoría, reflejan paisajes de la naturaleza o retratos de poderosos gobernantes históricos. El mobiliario no solo destaca por su diseño elegante, sino también por la exquisitez de los materiales.
maderas nobles, seda importada y materiales que no son accesibles para el pueblo, pero que el líder considera esenciales para su vida privada. Además de los lujos visibles, los palacios están equipados con tecnología de punta. Sistemas de seguridad que no solo protegen la residencia del líder, sino que también aseguran que cualquier intento de espionaje o acceso no autorizado sea rápidamente detectado y neutralizado. Cámaras ocultas, sensores de movimiento y sistemas de comunicación exclusivos permiten que Kim Jong-un esté siempre en contacto con su círculo cercano, incluso cuando se encuentra en el aislamiento más absoluto. Por supuesto, no faltan las comodidades extravagantes. Los salones están equipados con cine privado, habitaciones de juegos llenas de consolas de última generación y áreas de recreación dedicadas a la relajación. Las piscinas son verdaderos palacios acuáticos, con aguas termales y paisajes diseñados para inducir la calma, mientras que los jardines, con flora exótica traída de diferentes rincones del mundo, ofrecen un espacio para el ocio que contrasta profundamente con la vida austera del resto del país. A pesar de que estos palacios están alejados de la vista del público, los rumores sobre su existencia han crecido a lo largo de los años. Pocos, si no ninguno, de los ciudadanos norcoreanos han tenido acceso a estos lugares, y aquellos que han sido testigos de la grandeza oculta de Kim Jong-un se enfrentan a represalias severas por hablar fuera de lugar. En la mente de Kim, estos palacios no solo sirven para mantener su bienestar personal, también son un recordatorio constante de su poder, una manifestación tangible de su autoridad sobre un pueblo que vive bajo estrictas restricciones. Al fin y al cabo, estos lugares secretos no son solo para el lujo del líder, son el reflejo de una visión de poder absoluto que excluye a todos, excepto a los más cercanos a él. Mientras el pueblo norcoreano sigue enfrentando las realidades de un régimen totalitario, el contraste entre su vida diaria y la opulencia que Kim Jong-un disfruta en sus mansiones ocultas se convierte en un símbolo del desconcierto que caracteriza al régimen. Estos palacios son más que simples residencias. Son centros de poder donde se forjan las decisiones que afectan a la nación entera, mientras que la vida del líder se desliza en el lujo que la mayoría solo puede imaginar. Y así, en las sombras de Corea del Norte, estos palacios permanecen como el escenario perfecto de la dualidad entre el control absoluto y la opulencia privada, una historia oculta que nunca se revelará por completo. 9. El internado suizo. Los años de adolescencia secreta de un joven dictador. Un secreto bien guardado. La formación en la sombra de Europa. En la fría y aislada Corea del Norte, donde la vida está marcada por la estricta vigilancia del régimen y las normas de control social, hay una historia que permanece oculta para el mundo exterior. Es una historia que se desarrolla en un rincón lejano de Europa, en la que un joven llamado Kim Jong-un, heredero del régimen totalitario más hermético del planeta, pasó algunos de sus años más formativos en un internado suizo. Estos años de adolescencia, lejos de la estricta disciplina de su país natal, han permanecido como un capítulo en las sombras, pero el impacto de esa experiencia en la vida del dictador está lejos de ser trivial. A principios de la década de los 90, mientras el resto del mundo estaba sumido en la turbulencia de los cambios de la Guerra Fría, Kim Jong-un vivió una vida en secreto en Suiza, bajo una identidad falsa, lejos del ojo público. Como hijo de Kim Jong-il, el líder de Corea del Norte, sus movimientos debían estar estrictamente controlados. De hecho, la historia oficial que ha perdurado por años ha sostenido que Kim Jong-un pasó su adolescencia bajo la estricta vigilancia del régimen, sin apenas contacto con el exterior. Pero la realidad, según relatos filtrados y testimonios de aquellos que estuvieron cerca de él, es bastante diferente. Kim Jong-un estudió en la prestigiosa escuela suiza Liebefeldesteinolfli, en Berna, un internado al que llegó bajo el seudónimo de Pa-kun. Aquí, en medio de las montañas suizas, lejos de la influencia omnipresente de su padre y el régimen, Kim Jong-un vivió una adolescencia que, aunque limitada en muchas formas, le permitió experimentar una vida mucho más normal que la que jamás conocería en su tierra natal. En este internado, convivió con jóvenes de diferentes partes del mundo, desde Europa hasta Asia, y pudo conocer culturas, idiomas y estilos de vida muy diferentes a la rígida y hermética Corea del Norte. El internado suizo,
conocido por su educación rigurosa y su énfasis en la disciplina, fue un lugar que, irónicamente, ofreció a Kim Jong-un una cierta libertad. Lejos de las estrictas restricciones de la vida en Pyongyang, pudo explorar aspectos de su personalidad y vivir una vida que contradecía las estrictas normas bajo las que fue criado. Aunque los detalles de su vida en Suiza son escasos y la mayoría de ellos se basan en rumores y testimonios de compañeros de escuela, se sabe que era un estudiante promedio que no destacaba en términos académicos. Sin embargo, a pesar de la aparente normalidad, existían ciertas características que lo hacían especial: su aura de autoridad, su liderazgo natural y su ambición silenciosa. En Suiza, Kim Jong-un no solo aprendió sobre la cultura y los idiomas, sino que también fue testigo de la vida en una democracia occidental, una experiencia que más tarde influiría de manera intrigante en su visión del mundo. A pesar de la apariencia de libertad que disfrutaba en Europa, su mente siempre estaba marcada por las expectativas de ser el sucesor de su padre en un país completamente aislado y dirigido por un régimen totalitario. Las experiencias que vivió en el internado suizo, rodeado de jóvenes de diferentes orígenes y valores, sembraron en él una semilla de introspección que más tarde sería clave en su carrera como líder. La transición de la libertad a la responsabilidad, un regreso a la sombría realidad. La vida de Kim Jong-un en Suiza fue solo un breve interludio en su vida, una pequeña burbuja de libertad en medio de la estricta vida de un dictador en potencia. Sin embargo, este periodo formativo fue suficiente para dejar una huella en su carácter, un contraste que marcaría profundamente la forma en que abordó su futuro. Cuando Kim Jong-un regresó a Corea del Norte, ya no era el mismo adolescente que había salido años antes. El joven que volvió al país era un hombre con un propósito claro: seguir el legado de su padre y, de ser necesario, consolidar su poder a toda costa. Los años de adolescencia en Suiza habían enseñado a Kim Jong-un sobre las diferencias fundamentales entre la vida bajo el régimen comunista de Corea del Norte y las democracias occidentales que observaba de lejos. Pero también le dieron una ventaja: un conocimiento de cómo podría manejar a las potencias extranjeras y su propio pueblo. Este contacto con el mundo exterior no solo le permitió entender las realidades de las relaciones internacionales, sino también la enorme responsabilidad que conllevaba gobernar un país tan aislado y reprimido como Corea del Norte. Esta experiencia en Suiza, aunque breve, fue el punto de partida para su transformación de un joven aparentemente inofensivo en un dictador que consolidaría su control sobre uno de los regímenes más herméticos del planeta. Tras regresar a Corea del Norte, el joven Kim Jong-un se sometió a un proceso de cambio profundo, comenzando su ascenso al poder dentro del Partido del Trabajo de Corea, bajo la atenta mirada de su padre, Kim Jong-il. Su regreso a la patria, sin embargo, no fue sencillo. En Corea del Norte, los otros miembros de la élite política no estaban convencidos de que él fuera el líder adecuado. La transición del poder de Kim Jong-il a su hijo no fue automática, y en muchas ocasiones se dijo que Kim Jong-un tuvo que luchar por su legitimidad en los años previos a su ascenso definitivo al poder. A pesar de las dudas, Kim Jong-un rápidamente mostró su habilidad para consolidar el poder y ganar seguidores dentro del aparato político norcoreano. La experiencia que había ganado en Suiza le permitió entender cómo jugar las cartas de la diplomacia y la política interna con gran astucia. Es importante notar que, aunque Kim Jong-un disfrutó de una vida relativamente tranquila y libre en Suiza, este tiempo también estuvo marcado por la tensión constante de saber que su regreso a Corea del Norte significaría una vida en la sombra de su familia, con el peso de ser el sucesor del régimen de su padre. Las clases de liderazgo que absorbió en Suiza y los valores de democracia y libertad que experimentó nunca fueron completamente compatibles con la rígida estructura comunista que imperaba en su patria. En un contexto de enorme represión, estas experiencias contrastantes contribuyeron a la compleja personalidad de Kim Jong-un, un líder que, aunque estaba formado por el aislamiento y la tradición de la familia Kim, tenía un acceso único a ideas foráneas que moldearon sus métodos de gobierno y su enfoque hacia las relaciones internacionales. Al final, los años que Kim Jong-un pasó en Suiza se convirtieron en una etapa secreta y significativa de su vida.
Aunque la mayoría de la población de Corea del Norte nunca sabrá los detalles de esos años, lo cierto es que, lejos de la opresión y la vigilancia, Kim Jong-un pudo ser testigo de un mundo diferente. Ese mundo influyó de manera crucial en cómo llegó a ser el hombre que lideraría Corea del Norte en el siglo XXI. Y aunque el país de las montañas suizas quedó atrás, las lecciones aprendidas en esos años continuarían reverberando a través de las decisiones que tomaría como líder. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado y te gustan este tipo de historias sobre personajes históricos, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Y si quieres seguir viendo nuestro contenido, pincha en el vídeo que aparece en pantalla, que es todavía mejor. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, amigo, un pasado oculto, 1000 historias por descubrir.